Augusto Guamán tiene la palabra. Compañeras y compañeros legisladores, el problema de la salud es conocido por todos que es un problema histórico, que en estos últimos años se ha venido agravando, es cierto, y hoy se ha profundizado la crisis en materia de salud. Y eso hay que reconocerlo. Hay que tener la suficiente hombría de bien y la humildad para reconocer esas faltas y también los errores. Señor presidente, para todos es conocido que la provincia de Sucumbíos está casi absolutamente aislada y olvidada. En materia de salud, un hospital que carece totalmente del talento humano. No existen los médicos suficientes, enfermeras, personal administrativo, instrumentos médicos. No existen las ambulancias suficientes. Hay ambulancias en donde han tenido que donar los gobiernos autónomos descentralizados. Y cuando existe un paciente, vea usted, no se puede trasladar al mismo de manera urgente o emergente porque estamos sin vialidad, sin comunicación vial, y muchos de los pacientes sucumben en el camino por el deseo de vivir. Es así, señor presidente, que el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está al margen de estos problemas. Tampoco hay atención médica. Incluso existen muchas propuestas de los gobiernos autónomos con los dirigentes de los jubilados y de Seguro Social Campesino para que se construyan subcentros de salud, pero sin embargo la administración del seguro no ha sido capaz de resolver o autorizar la creación o la construcción de los subcentros de salud en el cantón Lago Agrio. Hay una cuestión, señor presidente, que se suma a esto, lo que indicaba el primer médico que compareció esta tarde, cuando decían de que no existen las suficientes camas para los pacientes. Eso es cierto, eso es en todo el país, y en nuestra provincia se profundiza ese hecho, se profundiza. Y a la final, yo me pregunto si es que hubieran las suficientes camas en el Hospital Marco Vinicio Isa, ¿de qué sirven? ¿O de qué sirvieran si es que no existen los médicos suficientes para la atención a los pacientes? A esto digo, se suma también, señor presidente, en donde existen una institución que se llama ACES, que es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Vea usted, los hospitales de la provincia de Sucumbíos y los subcentros de salud, ninguno de ellos tienen la licencia para operar, ninguno de ellos, porque ACES es la encargada de hacer el seguimiento y control y hacer asimismo las inspecciones debidas para que existan o se les otorgue estas licencias de funcionamiento. Entonces,
el mismo ministerio o depende del mismo ministerio. Y el problema es de que los hospitales y los subcentros de salud en nuestra provincia de Sucumbíos, ninguno cumple con los requerimientos del ACES. Es decir, no tienen licencia de funcionamiento. Por eso es que cuando un afiliado requiere los servicios de seguro social y por A o B circunstancias no los pueden atender, van al hospital público y ahí tampoco ya los atienden porque sencillamente el hospital no tiene la licencia de funcionamiento. Y uno de los requisitos que exige el Seguro Social para devolver los recursos invertidos en ese paciente es que tengan la licencia de funcionamiento. Eso no tiene. Entonces, el llamado es al Ministerio de Salud, en este caso, al señor presidente de la República, que designe a una ministra o a un ministro que conozca de administración en salud pública, que conozca de gerencia hospitalaria y que sobre todo esté dotado de un altísimo sentimiento humano, porque ahí se atienden seres humanos y que hemos sido de manera permanente aislados y abandonados. En estas condiciones, señor presidente, aquí hay también, se va a poner en vigencia la primera fase de externalización de farmacias. Aquí escuchaba sobre los medicamentos que tiene que adquirir el Ministerio de Salud, que son los 265 tipos de medicamentos que se requieren. Y aquí se ha hablado, en este día se ha dicho de que solo existen en stock o adquiridos el 40% de estos 265 medicamentos. Mi pregunta es, ¿cómo se inicia esta fase de externalización de farmacias si no existe el medicamento suficiente para la atención? Y es más, una vez más repito, la provincia de Sucumbíos aislada porque esta fase se va a iniciar en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, es decir, de donde salen los recursos económicos, se la mantiene aislada en salud y también en vialidad. Yo creo, señor presidente, de que es el momento ya no de unirnos los asambleístas de la Amazonía. Definitivamente tenemos que hacer causa común todos los 137 asambleístas para exigir que a la Amazonía se le entreguen los recursos, se le atienda en vialidad, se le atienda en salud, en educación, que está abandonado. Todos los asambleístas, las demás provincias también necesitan, pero hay que hacer una prioridad en las provincias de la Amazonía, que como he dicho tantas veces aquí, he mencionado con indicadores, con estadísticas, somos los más olvidados, somos los más aislados. Para finalizar, señor presidente, aquí nos mostraron un cuadro estadístico en donde se pudo evidenciar de que los administradores no son capaces de cumplir, de ejecutar los presupuestos que están destinados, en este caso, para la salud. Lo mismo sucede en la Amazonía, con la CTA. Lo mismo sucede allá. No son capaces de ejecutar el presupuesto para las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. No se ha podido ejecutar, sobran. ¿A qué obedece esto, compañeros? Me pregunto, ¿qué sería si es que ponemos a un ministro o un administrador para que gestione recursos? Nunca obtendría nada, porque nos tienen los recursos a la mano, ni esos son capaces de ejecutarlo. Entonces yo sí creo de que hay que hacer un llamado de atención a todos los funcionarios públicos, especialmente a los ministros de Estado,
para que se sintonicen de manera efectiva con las necesidades básicas, no de lujo, básicas que tenemos los ecuatorianos y en este caso la provincia de Sucumbíos. Yo quiero mencionar para finalizar, señor presidente, de que asistimos a una comisión en varias ocasiones con el Seguro Social Campesino de la provincia de Sucumbíos y también los jubilados, con recursos que pone el municipio de Lago Agrio para construir un subcentro de salud en Lago Agrio para los asegurados del campesinado, y no ha sido capaz de hacer efectiva esta aspiración del Seguro Social Campesino, como también los jubilados del cantón Chuchufindi, también ellos pedían el centro de atención ambulatorio para los jubilados. Tampoco se ha dado paso. Yo no sé realmente, señor presidente, en qué se está pensando. Si un dignatario, si un mandatario no piensa en la gente, en sus problemas y sobre todo en la solución de los mismos, yo creo que no se justifica su presencia. Señor presidente, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, yo creo que es el momento de trabajar de manera seria, efectiva, objetiva y con una relación de manera permanente con el Ejecutivo para poder fiscalizar de manera cercana sobre las acciones y actos de los señores ministros y los dignatarios del gobierno nacional. Con esto le agradezco, señor presidente, por traerme la palabra. Gracias. Asambleísta